Las buenos días porque vengo recién sumándome a esta transmisión y vamos a ir inmediatamente con la entrevista. Estábamos conversando muy animadamente durante la pausa con nuestro invitado, que es nuestro invitado, porque hay que hablar de algunos temas de coyuntura, pero también en el contexto del aniversario número 75 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos da la oportunidad también para hacer un balance de los 50 años y que, como ustedes saben, ocurre adicionalmente en un día de transmisión especial de nuestra radio que ha dedicado este 7 de septiembre a lo que hemos llamado el Día Radial de los Derechos Humanos. Bueno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, está con nosotros, ministro, muy gentil por estar acá y por poder conversar durante este rato. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, en primer lugar, así, una pregunta amplia, pero para escuchar su reflexión. Pasó de todo durante estos 50 años, ¿no? ¿Con qué sabor se queda ahora que ya estamos en el mes que supuestamente es el de los balances? A ver, yo creo que las décadas tras el golpe militar como que están marcadas por algunas cosas, ¿no? A la década del golpe, la primera década tuvimos las movilizaciones, las protestas, el 83. Cuando se cumplieron los 20 años del golpe, yo diría que teníamos los efectos y la tensión que generó el enfrentar una realidad que miraba con la perspectiva del tiempo, creo que la contribución de ello que fueron los efectos del informe Reti. Ujú. A los 30 años tuvimos una manera de abordar este tema, la administración del presidente Lagos, que estaba vinculada en una iniciativa que a rato nosotros quizás no valoramos del todo, creo yo, que es haber hecho una comisión de verdad específicamente para los temas de prisión política y tortura, con todas las consecuencias que además había tenido en los años previos la detención de Pinochet en Londres, las primeras querellas más masivas, el nombramiento de los jueces de dedicación exclusiva en materia de derechos humanos. Los 40 años estuvieron marcados por algunas cosas bien significativas, ¿no? Los cómplices pasivos, Sí. el cierre de Cordillera, y yo diría también algo que yo rescato es la primera autocrítica que realizó el Poder Judicial sobre lo que pudo haber ocurrido. Entonces, cuando uno mira los 50 años, en una sensación a rato pública de mucha tensión, de mucho divisionismo, yo me quedo con lo que trabajamos en Plan Nacional de Búsqueda, en el fondo, ¿no? Que fue un esfuerzo de desarrollo participativo con las agrupaciones, donde había que lograr que las agrupaciones volvieran a tener algo de confianza en el Estado después del conjunto de acciones, no solo indebidas, sino que cómo haya defraudado las confianzas también. Pero también me quedo, y yo sé que a ratos es difícil como comprender en una tensión pública donde el debate público pareciera estar muy esquinado en el fondo, ¿no? En que en el proceso de desarrollo del Plan Nacional de Búsqueda yo nunca tuve una objeción ni un reparo por parte de los miembros de la oposición, sino que por el contrario yo diría un reconocimiento de que es un acto de mínima dignidad. De hecho, el presupuesto de este año, que nosotros acabamos de haber publicado en el Diario Oficial Plan Nacional de Búsqueda, ya es una política oficial del Estado de Chile. La gran interrogante es, bueno, ¿dónde se iba a testear en primer lugar el compromiso con Plan Nacional de Búsqueda? Y era la discusión del presupuesto. Y la discusión del presupuesto fue plenamente compartida. Entonces, yo me quiero quedar con esa parte, ¿no? Con esa parte Sí. donde al cabo de 50 años hay un compromiso con seguir avanzando en verdad y justicia, y eso está un poco reflejado en la importancia del Plan Nacional de Búsqueda. Sí. El Plan Nacional de Búsqueda fue probablemente uno de los anuncios más importantes por parte del Estado a través del gobierno durante este año. Pero a ver, déjeme echarle un par de pelos a la sopa, Sí. ¿no? Fue una nueva oportunidad para que los altos mandos de las Fuerzas Armadas dijeran tenemos información y ellos dicen que no la tienen, ¿no? Y ahí entramos en un punto donde es difícil generar una salida porque las organizaciones de las víctimas dicen, bueno, si las Fuerzas Armadas no tienen información, entonces ¿quién las va a tener? Así, en resumidas cuentas, ¿cómo ve la posibilidad de que el plan de búsqueda efectivamente tenga un éxito cuando tenemos ese condicionamiento tan importante? Lo que pasa es que hay, Mm. son dos dimensiones. La primera tiene que ver en... Tenemos información nueva que hasta ahora no ha sido divulgada ni trabajada en conjunto. La respuesta es sí. Y es la información que han recopilado la abrumadora cantidad de fojas que hay en los expedientes judiciales
desde el 2001 en adelante, cuando la Corte Suprema decidió nombrar a los jueces de dedicación exclusiva, que son ministros de la Corte. No solo se han avanzado en el esclarecimiento de los hechos, no solo se han producido condenas, el número de casos con recursos pendientes, si ya resueltos por jueces y que están en recurso pendiente ante la Corte, va a implicar un número no menor de personas que van a ingresar a centros penitenciarios por violación a derechos humanos. Las condenas contra el fisco de Chile para indemnizar los perjuicios para estas víctimas son prácticamente todos los meses tenemos una sentencia significativa. La calificación de esos crímenes como delitos de lesa humanidad por parte de la Corte Suprema y lo que implicó eso, dejando atrás la amnistía y declarando al final del día la imprescriptibilidad de esos delitos, es un avance muy significativo. Entonces, hay una abrumadora cantidad de información que está ahí, pero no está integrada. De hecho, uno de los objetivos centrales del Plan Nacional de Búsqueda es integrar, digitalizar esa información e integrarla. Por eso estamos trabajando con tecnología, por eso el uso de inteligencia artificial en esta parte es muy, muy clave. Y de hecho, la colaboración y la coordinación que hemos estado teniendo con los jueces de dedicación exclusiva. Ahí hay mucha información. O sea, hay 3 tipos de información relevante. Primero, testimonios de sobrevivientes. Hay algo que entre medio nosotros pasamos por alto, y que yo creo que es conveniente insistir y reconocer sobre esto. Víctimas de tortura, prisión política, que han prestado sus testimonios cada vez que se les ha requerido. Porque son los que permiten construir a través de sus testimonios los lugares, las trayectorias, o parte de construir la trayectoria de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada. Hay algunas de esas declaraciones que están en unos expedientes y no en otros. Hay documentos que se han ido agregando en unas investigaciones y no en otras, en razones del tiempo, entre otras cosas. En el contexto de las Fuerzas Armadas en los últimos años han aplicado una política que pareciera bastante obvia, pero no era tan obvia hace algunos años atrás, de entregar toda la información que les sea requerida formalmente a través de los jueces. Los jueces de dedicación exclusiva han obtenido información precisamente a través de comparecencias en recintos militares para revisar determinado tipo de expedientes o bodegas donde hay documentos, etc. Pero esa información que está en un lugar no está en otros expedientes que podrían ser útiles. Lo segundo, lo segundo en relación a Fuerzas Armadas es, mire, yo me quedo con la declaración del general, del comandante en jefe en el ejército, que el día 19, el día de la parada militar, a él le preguntan, de hecho, sobre el rol del ejército en el Plan Nacional de Búsqueda, y él dice más o menos una expresión como la siguiente: el ejército tiene que hacerse cargo de su pasado y va a contribuir a las indagaciones judiciales que se están llevando a cabo. Entonces, esto que pareciera ser tan obvio. Y lo último que quiero decir es, en el contexto de esas nuevas investigaciones, o sea, las investigaciones de estos últimos 20 años, hay personas que han prestado sus testimonios esencialmente por 3 motivos, testimonios nuevos. O por la inminencia de la muerte, o porque han conversado con sus familias y las familias los han alentado a prestar su testimonio. Y lo tercero es para probablemente granjear algún tipo de atenuante para investigaciones nuevas. Pero esta información, o sea, cuando uno dice, bueno, en buena parte está hoy día en las personas privadas de libertad. O sea, hay personas que disponen mucha de esta información. Y que sería conveniente que en el contexto de lo que va desarrollándose el Plan Nacional de Búsqueda nosotros tuviéramos mecanismos para obtener esa información. Habemos muchos que tenemos el anhelo de que nuestra sociedad tenga avances civilizatorios, que sea más respetuosa de sus diferencias. Pero este año vimos negacionismo, y vimos harto negacionismo, y lo vimos en algunos casos de parte de dirigentes políticos, lo vimos de incluso autoridades del Estado, estoy hablando de parlamentarios. Institucionalmente, ¿qué más se puede hacer para enfrentar el problema del negacionismo? ¿Una legislación punitiva? ¿Un mayor despliegue educacional en relación a los derechos humanos? ¿Qué reflexionarías sobre eso? Yo diría, mire, vamos a cumplir 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esa declaración se suscribe en un contexto de haber enfrentado el horror de lo que implicaron los crímenes de la Segunda Guerra. Y el horror de haber, en rigor, enfrentado la capacidad humana de poder negarle la dignidad a otro. Pero cuando uno mira esa declaración,
hay como tres ideas básicas, ¿no? Que la libertad, ¿no? La paz y además la justicia dependen esencialmente del reconocimiento de una dignidad humana básica. Y claro, uno podrá hacer esfuerzos de castigo penal en el caso de personas que niegan crímenes que afectan la dignidad humana, en el fondo, ¿no? Que son los crímenes de lesa humanidad. Pero la verdad sea dicha, es que la única manera en que no traspasemos esas fronteras es teniendo una cultura de derechos humanos. Y esa cultura de derechos humanos supone no un eslogan en el fondo, no decir, mire, esta gente es como... estos son globalistas que en rigor lo que quieren es negarme mi identidad. No. Es esencialmente en la cultura del respeto mutuo, en la cultura que está vinculada a por qué el Estado tiene obligaciones activas, proactivas, deberes directos, porque la empresa también cumple un rol relevante en materia de derechos humanos. O sea, nosotros tenemos que mirarlo en una visión retrospectiva. De hecho, para nosotros se da una paradoja en el fondo. Y esta es la paradoja que yo creo que una de las cosas que, además del vínculo con los familiares, más he aprendido. Y es que en momentos donde el mundo está como a ratos apoderado de la ira y el miedo, ¿no? Tener conciencia de que en momentos de controversia política puede llegar un momento donde la diferencia política puede transformar a mi adversario en mi enemigo y que eso justificaría degradar su dignidad, la verdad es tener presente siempre que hay que tener cuidado con esos excesos y que podemos ser capaces de eso. La importancia de los 50 años tiene que ver no solo con recordar el fin de la democracia, sino que también de lo que somos capaces de hacer. Esto por acción, es decir, porque deliberadamente se formó parte de una estructura que violó derechos humanos asumiendo a su adversario político como un enemigo, o pasivamente, desde la perspectiva de sabe, escuché, pero no hice nada. Pero a ver, en esa línea, ministro, y recordar que estamos conversando con el ministro de Justicia, Luis Cordero, cuando usted habla de pasar la línea, no estamos hablando solamente del rango 1973-1990. Lo voy a decir desde mi lugar, que es mucho más fácil que el suyo, que es el de periodista, ¿no? Uno advierte que en los debates coyunturales, en los debates de la contingencia, se suele pasar la línea. Por ejemplo, en el debate sobre seguridad pública. Es muy impopular que un periodista diga, y aún lo es más para una autoridad del Estado, que, por ejemplo, los migrantes tienen derecho, ¿no? O que las políticas de seguridad pública no pueden pasar por encima del marco de respeto a los derechos humanos. Y eso suele generar las condiciones para que se hagan propuestas que luego tienen varios alcances, o sea, girar a favor del miedo de las personas, plantear soluciones que atentan contra las libertades individuales y así sucesivamente. Ahí, en ese tema que tiene que ver con la coyuntura, ¿no? Donde incluso los mismos medios de comunicación muchas veces no contrapreguntan cuando hay autoridades que explícitamente proponen cosas que van más allá del marco de los derechos humanos. ¿Qué ocurre? Porque, es que yo creo que porque si usted dice, por ejemplo, en otro medio de comunicación o en no sé, la política migratoria tiene que ser con pleno respeto a los derechos de le aseguro que en la encuesta del fin de semana va a bajar su aprobación. Mire. Y sin embargo es lo que usted debería decir, digo yo, ¿no? Sí, para mi tranquilidad, yo estoy de prestado en este caso. No, lo digo retóricamente, puede ser cualquier ministro, ¿no? ¿Se entiende, no? Lo entiendo muy bien. A ver, yo creo que las sociedades en momentos determinados enfrentan debates difíciles en general. Sí. De hecho, solemos tener poca memoria institucional, pero los países viven debates complejos. Los debates de seguridad son complejos por dos motivos. Porque la seguridad, proporcionar seguridad es un deber del Estado. Y mirado en perspectiva de derechos humanos, la protección de la integridad personal es un derecho humano respecto al cual el Estado está obligado. Entonces, la seguridad es una precondición indispensable para que las personas puedan disfrutar de un marco de derechos mínimamente digno. Y en eso estamos todos de acuerdo. Entonces,
el problema no es enfrentar debates de estas características con sinceridad, sino que es enfrentarlo con perspectiva de derecho humano. Lo quiero ejemplificar con lo siguiente. Podemos, en un contexto de características, mire, ¿sabe? Aquí lo que tenemos que hacer es que para determinado tipo de personas, y bajo determinadas características, hay que evitar la puerta giratoria. Y entonces, usted impone una serie de condiciones para que esas personas queden en prisión preventiva. De hecho, en Chile, el número de personas privadas de libertad ha aumentado significativamente en los últimos meses. Desde mediados del 2021 es un número que se expandió, entre otras cosas por la normalización de la pandemia, etc. Tiene más personas encarceladas. Probablemente el sistema legal chileno, no solo ahora, sino que históricamente, es decir, la sociedad chilena es muy punitivista, pero si el Estado chileno quiere ocupar la cárcel como un medio y una herramienta de seguridad, ¿cómo enfrentamos ese debate con perspectiva de derechos humanos? No negando que el Estado pueda tomar medidas para que personas cumplan sus condenas en la cárcel, sino que la pregunta es, bueno, ¿es la cárcel simplemente una especie de receptáculo de personas indeseadas? ¿Están privadas esas personas de todos los derechos? Y la respuesta es no. O sea, mirar la cárcel con perspectiva de derechos humanos es que ese sea un espacio donde existan condiciones de dignidad y donde existan a su vez posibilidades genuinas de reinserción. Entre otras cosas, porque si no trabajamos en reinserción, en el largo plazo eso tiene un problema muy significativo en materia de seguridad. Las tasas de reincidencia son altas. Miremos en el caso de las mujeres. El caso de las mujeres, de hecho hoy día nosotros estamos mirando esos datos porque son muy relevantes. Chile tiene una tasa de encarcelamiento de las más altas de América Latina en el caso de las mujeres. La mayoría, los delitos que caracterizan a las mujeres privadas de libertad son delitos que están vinculados a la generación de ingresos. Más del 50% de las mujeres encarceladas están vinculadas a la ley de droga y el delito que sigue es robo. El 90% de las mujeres que ingresan a la cárcel eran jefas de hogar y más del 85% tenía hijos. Es decir, una mujer privada de libertad tiene una consecuencia muy fuerte en la familia, en la generación de ingresos para esa familia y en la trayectoria de esos niños o niñas. Mirar con perspectiva de derechos humanos no es negar que las mujeres que infrinjan la ley no deban cumplir en algunas con el encarcelamiento, pero sí mirar desde la perspectiva de que las condiciones de las mujeres privadas de libertad es distinta de la de los hombres. Sí. Aunque usted no me crea, las tasas de visitas de mujeres son infinitamente más bajas que la de los hombres. A las mujeres casi no las van a ver. Sí, bueno, el tema de las cárceles de mujeres es un gran tema. ¿Qué es lo que le quiero decir? Cuando uno enfrenta los temas de seguridad, uno tiene que tratar también de decir, sin negar la importancia de la discusión, es que yo sigo creyendo que el debate de política pública, aun cuando sea muy tenso, debe seguir y puede seguir considerando criterio de derecho humano. Nadie aceptaría que por infringir la ley, nosotros seamos y legitimemos la tortura. En eso yo estaríamos... Claro, lo que pasa es que hay una frase que suele ser mencionada en la calle, ¿no? Que es que se pudran en la cárcel, ¿no? Claro. Y esa es una frase que tiene la... bueno, ministro, yo sé que se tiene que ir, hemos tratado de hacer una entrevista de mayor alcance, pero hay algunos temas coyunturales que no puedo dejar de preguntarle. Solo para cerrar, ¿no? Las ISAPRES, que han infringido la ley sistemáticamente miles de veces y que si lo hiciera yo o si lo hiciera Tania, que está acá al lado nuestro, sería una cosa... bueno, ¿cuál es la línea que no puede pasar el gobierno? ¿Cuál es la señal que en su consideración debe dar el gobierno a la ciudadanía en relación a esto? Porque uno reconoce que hay un problema institucional que hay que resolver, pero al mismo tiempo tenemos el problema de la señal de impunidad, ¿no? Que es un problema que buena parte de la ciudadanía lo percibe. Hay una línea que el Ejecutivo no puede traspasar o no puede aceptar que se traspase. Porque no solo tiene que ver con esa señal de impunidad, sino que tiene que ver con respetar las bases esenciales del Estado de Derecho. Las sentencias judiciales se cumplen. Y la Constitución desde muy antiguo, no solo esta, sino que también nuestros textos anteriores impiden que una sentencia sea revisada por otro poder del Estado o por ese medio o por ese mecanismo se puedan revivir procesos fenecidos en el fondo. Y yo creo que ese es el límite. ¿Cuál es el mecanismo para dar cumplimiento a esa sentencia y cumplir con las obligaciones señaladas por la Corte? Es parte del debate que está hoy día, pero también con total sinceridad.
porque las ISAPRES forman parte de la red sobre la cual está estructurado el sistema sanitario chileno, y porque uno no tiene que dejar de perder la perspectiva de que no es que esta sea una compañía individual, sino que eso puede tener un efecto sistémico en una red de prestadores, pero también en una red de funcionamiento del sistema de salud pública. Es un desafío muy grande, pero el presidente de la República lo ha dicho estos días. El desafío que tiene el Estado chileno, ya no solo el gobierno, el Estado chileno, porque esto también involucra al Congreso, es que se cumplan las sentencias, pero también mantener la continuidad y el equilibrio del funcionamiento del sistema. ¿Se pueden conciliar las dos cosas? Esa es fíjese, una de las cosas que he aprendido. Sí, una cosa que he aprendido es que la política gestiona desacuerdo, pero soluciona con acuerdos. Y yo creo que este es el momento de la política, respetando las bases esenciales del Estado de Derecho, y una de ellas es cumplir las sentencias judiciales. Ministro Luis Cordero, muchas gracias por haber venido esta mañana y por haber estado dispuesto a conversar sobre un tema que no siempre está en la primera línea, que es el de los derechos humanos, que de alguna manera ha atravesado esta conversación. Así que gracias por haber estado acá, en la radio de la Universidad de Chile. Mil gracias por la invitación. Son las 8:30. Vamos a ir un breve alto y continuamos con las